lema de este año. El libro es La frontera, mapas y exilio, y con esta idea desde el Instituto Cervantes pensamos en organizar una mesa, traer, lo estuvimos hablando con Alfonso, una mesa redonda donde pues escritores, escritoras hispanoamericanos nacidos en Hispanoamérica que vivían ahora en España contaran su experiencia, lo que significaba escribir aquí, estar aquí y cómo se relacionaban con la literatura, con el presente, con ese escribir afuera, ¿no? Afuera de donde uno ha nacido. Voy a presentar brevemente a los autores y que tenemos aquí, son de diversos géneros, hay novela y poesía fundamentalmente, de diferentes países, y vamos a empezar una charla con ellos. Tenemos poco tiempo porque nos han dado hasta las 7:20, así que voy a acelerar. Hasta las 8:20, sí, perdón. Vale. Bueno, voy a empezar contraviniendo la cortesía clásica con Jorge Volpi, mexicano del 68, muy conocido por novelas como Parra, una novela criminal, Oscuro Bosque, En busca de Klingsgård, entre muchas otras obras que precisamente escribió en la calle Compañía de Salamanca, en el tiempo que residía en esa ciudad, mientras culminaba su doctorado. Yo creo que fue la primera vez que viniste a España, ¿no? en ese momento. Luego nos puedes hablar de esto. Y también ensayista, ha publicado libros como El insomnio de Bolívar, Esa de mi padre, Mentiras contagiosas, bueno, y uno de los escritores más relevantes de México y de la literatura en lengua española de la actualidad. Así que es una alegría tenerlo aquí. Mariana Sández, argentina, de Buenos Aires, lleva un tiempo ya viviendo en España como escritora, gestora cultural también, y ha publicado algunos libros como El cine de Manuel, Algunas familias normales, el libro de cuentos Una casa llena de gente, no, perdona, que esto es una novela, Una casa llena de gente, que es novela, La vida en miniatura, que es otra novela que ha publicado en Pedimenta ahora mismo, ¿no? Que está en promoción justo ahora de esta novela. Y de hecho en La vida en miniatura se relatan los días finales de un personaje que se aleja de su familia y de su ciudad para iniciar una nueva existencia en la que esa sombra omnipotente de su padre artista le permite respirar y vivir de otra manera. Tiene algo que ver también con el tema de la mesa de hoy y hablaremos de ello también. Y finalmente tenemos a María Gómez Lara, que es colombiana y que también vive desde hace poco en España y que ha publicado, ella es poeta, poemarios como Después del horizonte, Contratono, que fue premio Loewe, ¿no? La creación joven, El lugar de las palabras, y el más reciente es Don Quijote a voces. Voy a empezar el diálogo por ella porque hace muy poco dijo en una entrevista algo que me parecía muy inspirador también para esta mesa, ¿no? Decía que las palabras de alguna manera se parecían a la piel, ¿no? Y como estamos hablando de escribir fuera y la piel es algo que siempre acompaña, pues te quiero preguntar a ti primero por esta relación, ¿no? Entre la palabra, el vivir fuera, si supone realmente un extrañamiento este vivir
en España, ¿no? Y escribir desde aquí. Y preguntarte también, primero un poco por el pasado, ¿no? O sea, cómo son tus orígenes también en tu escritura desde tu tradición colombiana, cosa que voy a preguntar a cada uno de los presentes en su propia tradición, para que luego lo traiga aquí, ¿vale? Así que te cedo a ti primero la palabra y luego continuamos pues casi en este orden, en el orden que estáis. ¿Esto? Sí, se oye. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias también al Instituto Cervantes, a la Feria del Libro de Granada. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con Jorge y con Mariana, así que gracias por permitirme estar aquí. Bueno, lo de las palabras y la piel para mí es importantísimo porque yo creo que el cuerpo es una forma de estar en el mundo también, y la poesía que yo escribo me importa mucho que sea sensorial, que deje, digamos, yo no tanto contar, sino hacer sentir cosas, ¿no? Las imágenes poéticas muchas veces lo que crean son estas sensaciones, digamos, esa idea de las palabras piel viene de un poema que está en este libro, y también tiene que ver de alguna manera con la migración, con la pregunta, digamos, racial, y con cómo escribir desde el cuerpo que ocupamos. Mi relación con la literatura colombiana y latinoamericana es muy importante porque digamos que es lo que me formó, y también yo me fui de Colombia hace como 12 años, pero llevo en España menos de 3. Entonces me he movido mucho, estuve 6 años en Estados Unidos, hice el doctorado allá, estuve en México también, en Francia, y entonces de alguna manera para mí la lengua, el idioma en el que hablo, en el que escribo, ha sido justamente en donde no tengo desarraigo. Es decir, mi casa que llevo conmigo son mis palabras. Cuando en las mudanzas en Colombia decimos trasteos, y en los trasteos de los que nos dedicamos a la literatura, pues son complicadísimos porque hay una cantidad de libros para cargar, y entonces tienes que decidir qué libros llevas, qué libros traes, ¿no? La mayoría o buena parte de la biblioteca está en la casa de mi mamá en Bogotá, pero digamos que esa relación con el lenguaje es ese lugar en donde yo siento que ahí está mi identidad, ¿no? Que incluso los giros de la habla cotidiana que yo uso todos los días y que todavía me acompañan, pues eso es mi casa, ¿no? Y yo veo mi casa ahí en la literatura que leo, ¿no? En los poetas y las poetas que me acompañan, y también en esa manera de tocar el mundo con las palabras, de ver el mundo a través de unas palabras que son, en mi caso, la variante, digamos, del español de Bogotá, que es el idioma, pues el que habla mi familia, pero también en el que yo pienso, en el que sueño, en el que escribo. Y eso no sé si te contesté, pero... Es muy bonito ese idioma de Bogotá que te acompaña, en el que sueña. Es muy importante el idioma en el que uno sueña, ¿no? Porque en el que uno vive y escribe. ¿Tú en qué idioma sueñas, Jorge? La verdad no lo sé. O sea, ni siquiera sabría decir si sueño en español de México. Y sobre todo porque casi nunca me acuerdo de mis sueños. Y nunca tienen muchas palabras. A diferencia de eso, sí te tendría que decir. Casi siempre son imágenes y son cosas, pero no recuerdo mucho diálogos en un sueño. ¿Te acuerdas de esa época en que Salmantina, al que me refería antes, ¿no? ¿Esa fue tu primera vez que llegaste a España, en la Universidad de Salamanca? Sí, a vivir a España fue la primera vez. Sí, en estas vueltas yo también he terminado viviendo en muchas partes. En España esta es la 4ª vez que vivo. He vivido también en Francia, en Italia y en varias partes de Estados Unidos. Y siempre también regresando a México. Pero tal vez porque desde niño mi padre era hijo de italiano. Y aunque mi padre nunca viajó a Italia, se sentía como un italiano que por error había caído en México.
Entonces en mi casa, que era muy rara, pues no se comía comida mexicana, no había picante, no había frijoles, se hacía pasta todos los días y nos hacían creer que éramos como unos italianos trasplantados. Y por supuesto esto era una pura ficción y yo creo que esa ficción me hizo convertirme en alguien muy refractario a cualquier nacionalismo. En cualquier caso, vine a vivir a España a estudiar el doctorado en el año 96, estuve aquí del 96 al 99. Y desde entonces pues me siento siempre en casa en España también y por eso he venido recurrentemente. Luego viví en San Sebastián y luego he estado viviendo en 2 ocasiones ya en Madrid, que también considero en otro sentido mi casa, ¿no? Y aquella vez que estuviste en Salamanca y escribiste, empezaste allí esta novela, ¿no? En busca de Clinsor, De ¿no? Clinsor. ¿Y supuso para ti el vivir aquí, digamos, un cambio, digamos, un estímulo o todo lo contrario? O sea, el estar lejos de México, porque muchas veces se dice que para escribir sobre algo también tienes que estar lejos, ¿no? de tu origen, tienes que estar como un poco fuera de los espacios normales, ¿no? Bueno, ¿Tienes aquí una relación de extrañamiento con...? era todo raro, digamos, en ese sentido. En busca de Clinsor es una novela que pasa toda en Alemania y donde no hay mexicanos. Entonces, escribirla en España, escribirla en México, escribirla en tal otro lado, tal vez no hubiera sido tan distinto. Pero lo que sí era distinto es que finalmente la estaba escribiendo en español. Y por supuesto, esa fue la primera vez de tener contacto con otra variedad del español, que era la variedad del español, ni siquiera diría de España, sino particularmente de Castilla y León, ¿no? De la parte de Salamanca. Y desde luego ese primer choque siempre tiene ciertos grados de extrañamiento y de extrañeza. Decíamos en esa época los latinoamericanos que vivíamos en Salamanca esta frase, que era que latinoamericanos y españoles nos parecíamos muchísimo, menos en el idioma. Y eso era porque las palabras de uso cotidiano son casi todas diferentes. Y eso provoca unos equívocos que son muy divertidos en la vida práctica. Ahora, al escribir, claro, yo estaba escribiendo una novela en donde todos los personajes, ninguno hablaba, en teoría en español, hablaban en inglés o hablaban en alemán, pero la novela estaba escrita en español y por supuesto me planteaba el dilema de en qué español iba a estar escrita. Qué palabras de las que yo venía usando desde México y qué palabras de las que se usaban cotidianamente en donde vivía. A lo que se suma cuando ya se va a publicar el libro, la visión del editor y de los correctores, de qué palabras podía usar siendo mexicano en España, qué palabras no, qué palabras, aunque fueran raras, se entendían, qué palabras era mejor cambiar